Vamos a hablar sobre este y otros temas con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué le ha parecido la decisión que ha tomado Chile? Se abre la puerta para que Fujimori sea juzgado por 5 casos aquí en el Perú. No lo sé, es una noticia que acabo de enterarme, la verdad que me parece muy extraño. Después de tanto tiempo, no sé si además los delitos, estos nuevos que aparecen, hayan prescrito ya, porque salvo los de lesa humanidad que no prescriben, estos delitos pueden haber prescrito ya y han pasado mucho tiempo. Parece que el 20 o 21 se hizo la solicitud y recién se resuelve. Sí. Así que yo creo que, en fin, no tengo una idea clara, pero en todo caso el señor Fujimori ya está afuera, ha sido indultado y por lo tanto lo veo complicado y difícil que empiece un nuevo proceso de esta naturaleza, ¿no? Bueno, como tiene intenciones de iniciar una nueva carrera política, bueno, de continuarla. Eso parecería que ha movido el tema. Ya. Eso, en vez de quedarse tranquilo en su casa y jugar con los niños. ¿Debería, piensa usted? Claro, me parece que a su edad y con todas las responsabilidades que ha asumido y tiene, y las acusaciones y las sentencias que tiene, pues ha debido quedarse, además con la propia salud que tiene, ha debido quedarse callados en su casa y dedicarse pues a los nietos, ¿no? Bueno, parece que hay un público interesado y el fujimorismo quiere usar, ¿no? Ese sí, yo bolsón. creo que es un ensañamiento absurdo, ¿no? Ya tiene muchos años, ha estado 16 años en la cárcel, ha estado condenado, ha pasado, en fin, una serie de cosas. Yo creo que ha cumplido largamente las penas por las cuales ha sido juzgado, ¿no? Desde el 90 no dejamos de hablar de Fujimori, ¿no? Y eso también sí, es responsabilidad de los partidos. Sí, el país polarizado, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Los años 30 era una polarización contra el Partido Comunista, después contra el Partido Aprista, después contra el odreísmo, ahora contra el fujimorismo. O sea, siempre tenemos un partido que nos divide, forma anticuerpos y divide a la sociedad peruana, ¿no? Sí, sí. Y lo preocupante en ese año es que los extremos están incrementando, estamos polarizando más. Se ha polarizado más el país y así no se puede gobernar, es muy complicado, ¿no? A ver, vamos a hablar de otro personaje que nos polarizó un poco, al señor Castillo. Y es que se ha revelado que Salatiel Marrufo, el ex hombre cercano de Pedro Castillo, hoy convertido en colaborador eficaz, aseguró que Dina Boluarte, ahora la presidenta, ordenó a 2 de sus allegados, el señor Nenil Medina, alcalde de Anguía, y Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, que se acerquen a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que eviten que prosperen la impugnación de las actas que venía pues Fuerza Popular con eso tras la segunda vuelta electoral. Esa noticia le ha caído como anillo al dedo a los fujimoristas que tenían la tesis del fraude electoral y ahora sienten que por fin hay un respaldo, un sustento a esto. Bueno, evidentemente el señor Castillo ganó por 44.000 votos. Sí. O sea, eso no es nada. No llenan el Estadio Nacional. Esas personas no llenan el Estadio Nacional. Y se sabe perfectamente bien que han habido actas, sobre todo en el sur, actas de mesas donde había 0 votos para Keiko y 100 o 150 votos para el señor Castillo, lo cual es imposible que suceda. Muchas actas así. Y aún así se aceptó los resultados de esas mesas. Cuando se ha apelado y se ha pedido la revisión, se ha pedido la revisión de 800 actas, pero en realidad con 200 era suficiente para cambiar los resultados. No era necesario revisar 800. Sin embargo, el jurado tuvo una actitud defensiva, totalmente defensiva. No aceptó nada. Inclusive no prorrogó o eliminó la prórroga de las apelaciones o de las solicitudes para poder revisar las actas. Todo eso, y un jurado de 4 miembros, no de 5, donde el presidente del jurado decidía por 2, no por 1. Y todos sabemos cómo actuó. Y los otros eran además cuestionados, también uno fue sacado después, cuestionado. Entonces, con todo esto que ha pasado y la defensa absurda del jurado para que no toquen nada, para que no revisen nada, y ellos no estuvieron dispuestos a mostrar ni siquiera las actas, y como sabemos hoy día no hay actas auxiliares, como había antes, que la Fuerza Armada tenía una acta adicional donde el jurado podía, o el jurado o cualquier otra persona, recurrir a esa acta de la Fuerza Armada
al no tener ellos una, o al no tener el jurado una inclusive original, entonces al no tener esa reserva de actas, pues evidentemente el jurado tomaba la decisión total y completa. No se ve nada ni se revisa nada. Entonces esa actitud negativa, las actas que han aparecido raras, fraudulentas o incoherentes en su numeración y en su suma y en su resta, todo eso sin revisarse llamó sospechas. O sea, en el Perú no se puede hacer un fraude general, pero sí se puede modificar 3, 4, 5, 100, 200 actas y cambiar los resultados cuando son casi un empate técnico. O sea, acá lo que había es un empate técnico prácticamente. Sí, fue muy poca la diferencia. Entonces, esa diferencia, cuando es discutida y hay actas muy raras y extrañas, han debido revisarse Claro, para la salud electoral del país, ¿no? pero no se amplió, y ese es el punto central, ¿no? Porque el jurado tenía hasta el 9 de junio, fecha máxima para que se presenten todas la impugnación de actas, y decide, por mayoría, ampliarlo hasta el día 11. Por la mañana era eso lo que se había conocido. Pero luego por la tarde, y para verlo de manera cronológica, en medio de eso hay una reunión de Dina Boluarte con Denil Medina, con Alejandro Sánchez, con Marrufo, todos se reúnen y posteriormente se dice, el jurado anuncia que ya no van a aceptar esa prórroga y todo vale solo hasta el 9 de junio. ¿Ahí hay algo irregular o se ve algo irregular, ilegal? O sea, pero el jurado no puede cambiar de parecer en 24 horas. No puede tomar una decisión que además después se revoca a sí mismo. Antes se hacía eso, antes se ampliaba. No hay ningún problema en ampliarlo. Pero no, eso, aceptaron ampliarlo y después dan marcha atrás. ¿Ha habido una influencia de Perú Libre? No me cabe la menor duda. Insisto, un empate técnico es muy fácil de revertirlo. Estás hablando de una gota que rebalsa el vaso de agua, que la puedes evitar o provocar. Y acá se ha hecho eso. Y el jurado no ha aceptado nada de nada. Se ha cerrado y no ha aceptado ningún tipo de verificación. Ni siquiera extranjera y menos nacional. El señor Jorge Rodríguez Vélez, exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones, decía esta noche que en tanto no se publique la resolución, ellos pueden cambiar, pueden verificar, porque uno puede cambiar de parecer, y que en este caso, como no habían hecho pública la extensión del plazo, entonces estaba en todo su derecho y aquí no hay nada irregular de cambiar la votación. Esa explicación que ha dado. Muy infantil, muy infantil. Ahora, también la culpa la tiene Fuerza Popular, que no tuvo personeros en todo el país, que no tuvo personeros sobre todo en el sur del país. Pero Fuerza Popular no llegó a presentar testigos ni nadie que dijera yo firmé, no estaba ahí, o sea, algo que pudiera darle es que no sustento. tenían personeros, pues, o sea, un partido que llega 3 veces a la segunda vuelta es absurdo pensar que no tengan personeros. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó allí, no? Para usted es claro que además Perú hay otra Libre, cosa, hay un corroborador eficaz que dijo en su momento que se le había pagado 3 millones de soles a los miembros del jurado para que acepten esos resultados. Y hay que recordar que el señor Castillo, porque hay que recordar también que el resultado final demoró casi hasta una semana antes del 28 de julio. El resultado electoral único en el Perú, desde el año 62 hasta esta última elección, el jurado no se demoraba 1 mes y medio o 2 meses en dar el resultado final. Y eso es lo que pasó ahora. Y eso, como el 62... hubo fraude, se descubrió que había fraude, en ese tiempo largo habían metido libretas electorales falsas, etcétera, de esa época, y se demostró que hubo fraude y hubo un golpe después. Y entonces ahora acá pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no había actas, no se mostraron las actas. Y con la salvedad de que el jurado estaba incompleto, ilegalmente incompleto. Entonces, con todos estos antecedentes, el jurado debió ser el primer interesado en su momento en mostrar todo lo que podía para dar la tranquilidad al país. Y creó esta duda que hasta ahora existe y que ahora, después de año y medio de esta declaración, sale publicada, qué casualidad justamente ahora, y abre una herida que estaba casi cerrada, ¿no? Pero lo que debemos decir también es que el señor Marrufo es bastante detallista con su explicación, porque habla de personas con nombre y apellido, fechas, lugares, la casa de Zarratea, la otra casa en Girón, Bolivia, y él está en condición de colaborador eficaz, o sea que no se va a correr el riesgo de mentir porque regresa a la cárcel. Por supuesto tiene que comprobar sí. lo que está diciendo, evidentemente. Si miente no va a salir de la cárcel nunca más en su vida. Claro. Pero hay otra cosa que también es importante,
el jurado no ha dado explicaciones hasta el día de hoy, se ha quedado callado, nunca las ha dado. Salas Arenas ha sido esquivo, no ha dado explicaciones hasta el día de hoy de lo que ha salido, ¿no? De lo que ha salido, y el señor, la señora Dina, según parece, según dicen sus allegados, ya se había hecho una nombrar como ministra antes de los resultados. Ella ya comunicaba a todos que ella iba a ser ministra porque el señor Castillo había ganado y no había ganado nada, simplemente eran especulaciones. Entonces todo eso llama a sospecha. El fujimorismo tiene hoy la excusa perfecta para vacar a Dina Boluarte. Pero pero hay que recordar que hubo una comisión Montoya que se formó. Sí, para investigar el supuesto fraude. Y en el informe final fue rechazada la comisión Montoya por creo que 55 votos contra 45. El informe fue rechazado. Y el informe de la minoría, de la señora Sigrid Bazán, dijo que no había fraude, que esto había sido normal. Ya, pero ellos siempre han creído que hubo fraude y hoy están sosteniendo al gobierno. Bueno, pero fraudista. la gran mayoría del Congreso rechazó la comisión Montoya con las pruebas que había presentado. Entonces, hay una responsabilidad en el Congreso de no haber investigado bien. Claro. Hoy día creo que es más necesario reabrir esa comisión o formar una nueva comisión para llegar al fondo del tema. Porque Marrufo habla de tráfico de influencias. Por supuesto que sí. Coordinado, organizado, todo por Dina Boluarte. O sea, por declaraciones parecidas a la de Marrufo, han ido muchos presos y se han denunciado muchos delitos. Pero ahora que está una declaración de esa naturaleza, lo menos que debe hacer la Fiscalía y el Congreso, uno denunciar y otro abrir una comisión investigadora o continuarla o reabrirla, la que ya está cerrada, para poder revisar los papeles que recibieron en su momento y las declaraciones que recibieron en su momento. Vamos a ver entonces qué decide el Congreso. Muy gentil, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vamos nosotros a una